Ahora sí, pues vamos a empezar para respetar la puntualidad de los que están. De todas formas, si conocen a alguien que sí va a integrar este conversado, le pueden decir que lo pueden hacer porque les vamos a ir dando acceso. Por si acaso hay alguno de los que están presentes que no sabe qué hacemos nosotros en Una Vaina Verde con esta serie de conversados, les ponemos un poquito en contexto. En Una Vaina Verde nosotros creemos que esta vaina la vamos a cambiar juntos y que ese juntos es obvio que nos incluye a todos. Entonces, este conversado que hacemos una vez por mes, el último jueves de cada mes, busca abrir la conversación sobre un tema en particular que consideremos importantes, un tema que vamos a ir rotando para aprender sobre un tema, abrirnos hacia ese tema y luego juntos accionar en esa dirección. Porque no hay forma probable en la que podamos avanzar en ninguna dirección si no conocemos primero de qué se trata. Y por eso intentamos traer profesionales que sean capacitados, formados, pero también que tengan vasta experiencia en la práctica en el tema que están desarrollando, porque tampoco creemos en teóricos que saben muchísimo de los temas, solo en teoría y que nunca le han puesto la mano a nada de lo que hacen, saliendo de un paper o saliendo de una lista de requerimientos. Por eso traemos profesionales y expertos también en la práctica, para que nos enseñen un poco de qué es eso que han hecho, que han aprendido, cuál es esa curva de aprendizaje que han pasado y cuál es ese conocimiento que se puede transferir hacia nosotros, para que sea implementable, para que sea realista y para que sea posible de transferir sobre todo nuestro contexto, que es República Dominicana, en la mayoría de los casos. Sabemos que hay personas que no son de República Dominicana y que son parte de nuestra comunidad. Sin embargo, casi todo lo extrapolamos desde aquí como una especie de piloto, pero con prácticas aplicables a cualquier localidad. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial, Renato Bitumanito. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial que es Scott. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Scott? Gallant. Gallant. Entonces, ustedes saben que dominicana al fin, latina al fin, caribeña al fin, esa S que empiece como S sin la E, como que no es tan fácil. Entonces, Scott, así es, no es Eso. Scott. Estoy practicando, estoy practicando. Muy bien Es, hecho. señores, Scott es un diseñador y educador en permacultura con más de una década de experiencia. Trabajó por los últimos 9 años en un rancho que hay en Costa Rica que se llama Mastatal, que valga el aclarando y valga resaltar que es el rancho donde se han formado las únicas personas que saben de permacultura en República Dominicana y que están viviendo aquí, que son Altair, que son Anto y Yorkie y que es Chris. Por lo que tengo entendido, solo ellos se han formado en Mastatal y todos han pasado por manos de Scott y de los demás entrenadores que hay en el rancho. O sea que me gusta mucho tenerte porque de alguna forma valida el conocimiento, el poco conocimiento que tenemos en algunas personas en el país en relación a este tema y que han intentado ir desarrollándolo como buenas prácticas en el país. Scott, además de que fue 9 años el administrador de esa finca, ha desarrollado su empresa que se llama Porvenir Design, que se dedica justo a esto, a hacer que nosotros como seres humanos aprendamos a vivir con nuestro entorno y a beneficiarnos de él sin joderlo en el camino, básicamente. Porque como humanidad nos hemos desconectado tanto de donde vivimos y estamos todos enjaulados en nuestra jungla de concreto, como diría una canción muy famosa en inglés, que nos hemos desconectado mucho. Sin más, yo quiero que tú mismo, Scott, me describas cómo te consideras tú como persona y como profesional. ¿Cómo te describirías tú? Como profesional, bueno, lo que yo hago en un nivel diario, supongo es una mezcla de agrónomo, paisajista, esas dos palabras. Entonces, mucho de mi brete diario es administración de finca, mucho diseño, planificación, logística, siempre con el fin de realizar un proyecto en la tierra, trabajando con plantas, sembrando plantas, pero aunque la fin es cultivar comida, mejorar suelos, capturar agua, etc., el brete es esto que empieza antes, diseño, planificación, logística, manejo de gente, organización de gente. Entonces es como una combinación de estas varias cosas. A veces usamos la palabra permacultor. Alguna gente sí está cómodo con esta palabra, otra gente no le gusta tocarlo. A más tiempo que estoy metido en este ride que es la permacultura, estoy más cómodo actualmente con la palabra, entonces podemos usarlo. Permacultor, quizás.
Chulísimo. Y como persona, ¿quién eres tú? Como ser humano. Bueno, soy una persona muy sencillo. Soy de los Estados Unidos, pero ya llevo em, casi 11 años en América Central, casi todos los últimos 10 años en Costa Rica. Em, y soy una persona que yo quiero vivir una vida muy sencillo. Yo vivo eso más o menos con mis libros, mi jardín, mi cocina, mis compas. Y eso, soy una persona de verdad como intentando de vivir la ética que hablamos en la promocultura. Me gusta mucho eso porque tú dices intentando. Señores, si ustedes siguen a Scott en las redes sociales, ustedes se van a dar cuenta que él no intenta nada, él practica muchas vainas. Pero cuando él dice intentando, habla mucho de su nivel de humildad, aún sabiendo los pasos que ha dado, que en comparación con simples mortales como nosotros, que estamos empezando en esta vaina de la sostenibilidad, es muchísimo, pero para él aún siguen siendo baby step, porque ya él tiene un poco más abierto el scope y mucho más abierta la visión de qué es todo lo que se puede lograr y él mismo se hace consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer. De verdad que me gusta mucho escucharlo de ti, porque te veo como un referente de buena práctica y de, ok, si yo quiero avanzar, esa dirección podría ser correcta. Y viéndote a ti mismo decir que estás intentándolo y que estás practicando, nos aterriza un poco. Nos aterriza un poco, porque a veces que cuando queremos meternos en todo esto de la sostenibilidad y de vivir más en armonía con todo lo que nos rodea, a veces nos queremos frustrar un poco en que no vamos tan rápido. Total, total. Sí, hablamos en la promocultura a veces sobre una ética de transición que siempre tenemos que reconocer, queremos llegar a un punto de regeneración, sostenibilidad, cualquier palabra que queremos usar, pero es un sendero y cada uno de nosotros llegamos a ese sendero a un nivel diferente y es tan importante estar como se dice, como estar suave con su mismo y la gente en su mundo, ¿verdad? Es muy fácil, se emociona inicialmente de estos temas y, bueno, en mi caso, llegué a mi casa después de un año viajando a América Central y casi bulleando a mis padres, como, ¿por qué tiene comida así en el refri? Qué horrible, porque el jardín no está más grande y no es una manera de afectar cambio, como cero, cero. Entonces, esta ética de transición es tan importante y aplicándolo a nuestro mismo, porque para mí estamos en un lugar, hablando a nivel mundial, todos los problemas medio ambiente, que no me interesa tanto como hablar de eso, ya sabemos si estamos acá en la conversación, nos ha costado cuántos años, décadas de llegar acá, ¿verdad? Va a costar muchos años solucionarlo, no vamos a hacerlo así de una vez, entonces la paciencia es clave para mí. Es un cambio de chip que normalmente estamos como pensando nada más a corto plazo, rendimiento de 3 meses, como stock market y así, Mike. Jamás hay que pensar en construir como se dice, cathedrals, como algo que va a durar 500 años y costar 100 años de construir. Y eso solo cumplimos eso con la paciencia. Paciencia. Mencionaste varias cosas clave que quiero rescatar. Mencionaste ser paciente, mencionaste darte permiso a ti de vivir un proceso, de ser consecuente contigo mismo, de ser noble contigo mismo, y eso me gustó mucho, porque a veces como que uno se da cuenta por conocimiento ya de algunas cosas, que hace algunas cosas mal, de repente un día u otro, y quiere castigarse de forma indiscriminada, y a veces no es lo correcto. Y como tú mencionas, por ejemplo, luego de esa experiencia que viviste en Centroamérica, llegaste a casa de tus padres viendo una serie de errores o de oportunidades de mejora que ya tus ojos podían identificar, pero tú llegaste a un sitio donde de repente nunca se había visto de esa forma. Si yo te pregunto, ¿qué te hizo moverte de tu vida tradicional que tenías, con la que creciste de repente, hacia este estilo de vida? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué te hizo hacer ese cambio de chip? Buscar algo más. Quizás para mí era lo que pasó quizás más de todo era un como reconectar con la naturaleza.
yo crecí en los estados, el estado de Ohio, un lugar súper rural, de campo de maíz y soya, así algo bastante tradicional, con una comunidad conservador. Pero en como high school, universidad, perdí toda mi conexión a la naturaleza. Era como una vida súper normal. No tengo padres hippies, como cero. Yo estaba jugando deportes, tomando cerveza, como súper bla. Una vida súper normal, como Midwest, white dude, demasiado estereotípico. Después de la universidad, tuve chance de trabajar por un ONG que trabaja en los bosques en el oeste de los estados y bueno, más o menos reconecté con la naturaleza 100% y me di cuenta que no quiero estar adentro de un cuarto. Estudié economía, entonces yo estaba en una ruta de ir y trabajar como en Wall Street, como algo así, la verdad. Pero estar en las montañas me di cuenta, quiero estar así, trabajando con mis manos, mi cuerpo. Y afortunadamente tuve el privilegio de vivir eso y no tuve deuda de la universidad. Tengo padres que me apoyan un montón en todos los niveles. Entonces, sí, tuve chance como reconectar con el bosque y explorar eso y sigo en eso. Era base, la fundación de mi cambio de chip, 100%. Exposición, o sea, señores, cojan nota. Si ustedes quieren que una gente cambie, olvídense de estar hablándole bonito dentro de un cuarto, llévenselo para el monte y ya. La naturaleza es su trabajo. Eso ha pasado, por ejemplo, con muchos amigos míos. A mí me gusta mucho hacer hike y aquí tenemos una de las montañas más altas de las Antillas, la más alta de las Antillas, que es el Pico Duarte. Y yo cuando invito a mis amigos, por ejemplo, a montañas, obvio, más pequeñas para empezar y luego al pico, yo digo, la naturaleza va a hacer su trabajo, porque cuando tú te encuentras caminando donde no hay distracción, donde ni siquiera hay señal, en muchas de las ocasiones, y tú ves la maravilla que es simplemente detenerte y mirar un horizonte, tú te das cuenta de que, porque yo no estaba haciendo esto todos los días de mi vida, o sea, porque yo ni siquiera miro el cielo, porque yo no me doy cuenta cuando el sol sale o se va. O sea, como que yo vivo en la rutina, sí, como que, ok, me toca esto, luego esto, de todo lo que me han impuesto socialmente, ni siquiera llegamos al punto de cuestionarnos nada, porque para nosotros lo que es habitual y no hay ni siquiera el tiempo de un cuestionamiento. Si tú supieras que todo esto de la pandemia, por lo menos en República Dominicana, y sé que se dio así en muchos destinos, sirvió para que la gente como que bajara un poco la marcha y se diera cuenta de que hay más, de que no todo es la rutina habitual, como de que si te cambia el ritmo de vida, tú te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, aquí muchas personas empezaron a hacer un huerto por el simple hecho de que estaban en casa y estaban buscando una distracción en casa. De repente no lo vieron como comer sano o como tener productos orgánicos o como el impacto que eso puede tener en tu economía, simplemente como un hobby para tener algo diferente que hacer estando en casa y eso despertó mucha curiosidad y ahora hay gente que se ha quedado cultivando, aún ha vuelto a su rutina habitual. Entonces, como que sí, la naturaleza tiene un poder increíble de abrirte a lo que hay allá afuera. Total, total. Un jardín puede ser una revolución. Y yo creo en eso. Es una frase que usamos en la promotora a menudo. Y lo que enseñamos es bastante radical, pero empieza de cultivar el suelo un poquitico y sembrar una semilla, que es algo súper sencillo que hemos estado haciendo por, no sé, 10, 12 mil años. Pero puede cambiar el mundo, yo creo en eso. Va a costar tiempo y eso no es algo sencillo, pero es un lugar empezar. Scott, si yo te pregunto, ¿qué es la agricultura regenerativa? ¿Qué es el tema del conversado del día de hoy? Para ir entrando así como que en contexto y entender un poco más cuál es ese mundo. ¿Qué es? ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, la agricultura regenerativa tiene muchas definiciones, depende en dónde andes y con quién. En los estados hay una conversación bastante fuerte entre varias gente. A veces es como un grupo de herramientas que aplicamos encima de la agricultura convencional para más o menos por el fin de secuestrar más carbono.
Entonces hay mucho enfoque en eso cuando hablamos de la agricultura regenerativa. Entonces hay un parte así que sí existe, es el enfoque de la conversación, cuando encontramos como marcas grandes aplicando esta palabra, están hablando de eso, como técnicos de la agricultura en general grande, que estamos cambiando para poner más carbono en el suelo y eso. Ok, otro lado, podemos pensar en técnicos de la agricultura que son más comunes en la conversación de la permacultura, a veces agricultura sintrópico. Y para mí es un tipo de agricultura que intentamos de imitar el bosque o el medio ambiente nativo de donde estamos. No tiene que ser un bosque, puede ser como un humedal, bueno, varias opciones, etcétera. Pero para mí, mi práctica, estoy enfocado en eso, cómo imitamos la naturaleza acá, porque eh, es perfecta, ¿verdad? Entonces, usamos eso como modelo, nature as model, como decimos en inglés. Entonces, hay un rango de definiciones, depende con quién está hablando, y hay mucha conversación entre la agricultura regenerativa en cómo definirlo, cómo evitamos que va la misma ruta de la agricultura orgánica, que ahora es bastante, las empresas grandes han agarrado esta idea un poquitico, y yo he perdido la confianza en mucha gente en las certificaciones orgánicas, ya es más convencional. Entonces, ¿cómo evitamos este mismo patrón con la palabra regenerativa? Entonces, yo creo que todavía es como bastante, hay mucho movimiento en esta conversación que es interesante seguir a veces, sí. Chulísimo, mencionaste algo que atrajo mi atención. ¿Cuál es la diferencia entre orgánico y regenerativo? Porque es cierto que mucha gente puede confundir ambas cosas. Bueno, en mi opinión es bastante sencillo. Es dos tipos de agricultura diferente. Ok, el orgánico, en cómo está practicado más o menos en el mundo ahora, es muy parecido a la agricultura convencional, y es una agricultura de insumos. Entonces es algo que, ok, vamos a comprar un abono, un insecticida, un foliar para X, que viene de fuentes orgánicos, naturales, etcétera, minerales, compost, pero es algo que vamos a comprar o hacer en nuestra misma finca y aplicarlo al campo, al cultivo, las hojas, al suelo, etcétera. En comparación, la agricultura regenerativa es una agricultura de proceso en vez de insumo. Entonces, la idea es cómo usamos los mismos procesos de la naturaleza, como cosas como la sucesión de un bosque, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de carbono, el ciclo de agua. ¿Cómo usamos eso? O sea, el crecimiento de plantas, para tener más nutrición, para guardar el suelo, minimizar la erosión, para cambiar el microclima en un campo, para mejorar el espacio, un nicho por otro cultivo. Entonces, eso es la diferencia a un nivel básico. Algo es como vamos a comprar, hacer algo y aplicarlo. Lo otro es vamos a usar la misma naturaleza y esos procesos, las cosas que quieren pasar cuando sembramos unas plantas, a nuestra ventaja. Y intentamos de manejar eso para algún fin. Me encanta, gracias por aclararlo, porque incluso yo misma tenía una ligera confusión. Solo para que quede claro y me deje saber si todavía hay algo que no entiendo. En la agricultura orgánica es el mismo patrón que lo tradicional, buscando simplemente que los insumos que tú utilizas vengan de fuentes naturales y no químicas abrasivas y demás. Mientras que en la regenerativa se busca que lo mismo que tú hagas en un conjunto, o sea, que lo mismo que tú pongas junto en especies, se complementen una a la otra sin que tú tengas que traer nada de fuera para mejorarlo. Eso es como blanco y negro. Ajá. Siempre estábamos adentro, ¿verdad? Aunque estamos practicando agricultura regenerativa acá, compramos cosas de afuera. Quizás en el inicio, quizás en 5 años no tenemos que hacer eso si tenemos buen diseño, pero para mí, ese es el patrón, esas son las dos cosas, sí.
Perfecto. Gracias por esa aclaración. Y si te pregunto, ¿cuáles técnicas existen? Yo vi que cuando hiciste el comentario de la agricultura regenerativa mencionaste permacultura y mencionaste agricultura sintrópica. Me gustaría que definieras en qué consiste una, en qué consiste la otra y si hay alguna otra técnica regenerativa que ustedes consideran de valía. Ok, bueno, la permacultura más o menos es un sistema de diseño. Entonces es un sistema donde intentamos de ver qué son los el potencial, las limitaciones de un terreno, a un lugar físico, y qué son nuestras metas humanos y cómo combinar eso en un proceso de diseño. A menudo es un proceso de poniendo lápiz a papel, dibujando mapas, intentando de relacionar elementos en la finca, ubicarlos para maximizar la eficiencia, el uso del espacio, etc. Entonces es un proceso de diseño, es algo que podemos aplicar a cualquier cosa, como tengo una compa que organiza los apps en el cel bajo la permacultura, las ideas de la permacultura. Entonces, ok, voy a ubicar el app de Instagram más lejos como posible para que no toco cada día, algo así. Entonces, es un proceso de diseño, tiene base de principios, base de éticas, patrones, etc. Ok, el sintrópico es un sistema de agricultura y viene de Brasil en este caso. Hay muchos sistemas de agricultura, el biodinámico, otros sistemas de agroforestería que tienen un montón de nombres, competen entre ellos mismos a veces, pero el sintrópico es un sistema de agroforestería con la idea de cultivar bosques, más o menos en una manera que podemos tener un cultivo de súper corto plazo, de sembrar al mismo tiempo algo que va a dar rendimiento en 30 días y algo que va a dar rendimiento en 100 años. Y todo todas las etapas del tiempo entre 30 días y 100 años, por ejemplo. Y la idea de eso, que es interesante, es alguien con una finca que quizás no puede esperar 20 años por la producción de un nuez o 5 por un cacao, puede tener ganancia en los años antes. Entonces aprovechamos todos los espacios, todo el potencial de fotosíntesis en este espacio cuando estamos cultivando un bosque con un fin de tener un bosque. Entonces, agricultura sintrópica sí es una práctica de agricultura. La permacultura es un diseño que el proceso de diseños para aplicar a cualquier cosa en nuestra vida, en nuestras relaciones, cómo formamos una empresa, cómo diseñamos un jardín, etcétera. Chulísimo. Tú sabes que la primera vez, bueno, tú no sabes, o creo que no sabes, pero la primera vez que yo escuché de permacultura fue hace unos años y fue por quien era mi socio, que es Chris Caput, un holandés de Growing Dutchman. Y cuando Chris me habló de la permacultura, sí, él como que me lo dibujó y para mí fue súper como que, oh, esto existe, o sea, como yo tenía mi vida sin conocer esto. Al final es como tú dices, la permacultura se extrapola a todo. Mi parte favorita son los principios, porque es que si tú sigues todo, o sea, los principios, eso tú lo puedes hacer en todo lo que tú haces, empezando por la observación, o sea, cuántas veces nosotros tomamos malas decisiones por no detenernos a observar, a prestar atención a lo que está ahí afuera. Entonces, como que la verdad, coincido mucho en lo que tú dices, que sirve para todo. Y me llamó mucho la atención eso que hace tu compa, tu amigo, me imagino que significa, tu compañero, Sí, sí, sí. de que organiza las apps siguiendo patrones de permacultura. Eso sería chulísimo. No sé si él tiene Instagram o si utiliza redes sociales, pero si él ha subido algo, porfa, compártemelo para compartírselo a la Sí, gente sí, de sí. Una Vaina Verde, porque creo que como estamos tan conectados a la tecnología, sobre todo al celular, con ese simple ejercicio de organizar las apps, mucha gente puede entender mucho más fácil lo que es permacultura. Puede que sea un buen punto de entrada para activar ese chip ahí de aprende un poco para que busques más. Total, total, sí, sí. Es una buena herramienta y sí, para mí la permacultura ha estado algo súper importante en mi vida. Y sí, sigo en esta ruta explorándolo, enseñándolo y sí.
Si tú tuvieras que mencionar, Scott, las ventajas de practicar este tipo de técnicas versus las técnicas tradicionales, ¿cuáles serían? En la agricultura. Ajá. O sea, las ventajas de el tipo de técnica que utilizas tú versus agricultura tradicional. Bueno, a un nivel muy básico es que estamos mejorando idealmente, mejorando la ecología de donde vivimos. La agricultura convencional tiene muchas ventajas. Hay una razón que está practicado por todo el mundo, ¿verdad? Y no vamos a pretender que estamos chiquiticos lo que estamos haciendo en la agricultura regenerativa. Estamos apenas tocando, no sé, algún porcentaje o un porcentaje de un porcentaje de la tierra. Entonces, quizás hablamos primero de las ventajas de la agricultura convencional. Produce un montón de comida, es algo que podemos hacer a una escala grande. Hay herramientas que ya existen, investigaciones que ya existen, fundación de todo eso. Está muy eficiente en algunos como measures, como medidas, otros no. Pero gran fallo, bueno, hay varias de la agricultura convencional, es que producen un montón de comida, pero la comida no es llena de nutrientes, no es la meta, están produciendo comida para mover alrededor del mundo, están produciendo comida que tiene que pinta una manera para que la gente compre, no es para alimentar a la gente, algo nutritivo. Igual está destruyendo los suelos, el agua, el acuífero y las comunidades. Las comunidades rurales es un desastre alrededor del mundo y es por la agricultura convencional. Y todo este sistema detrás de la globalización, etcétera, podemos irnos a ruta, ¿verdad? Ok, lo que nosotros estamos advocando es algo más holística. Yo no sé si lo que estamos practicando va a estar la manera de alimentar al mundo. No tengo ni idea, pero yo sé que el sistema ahorita no funciona muy bien. Entonces tenemos que intentar algo, ¿verdad? Yo supongo que lo que estamos haciendo va a cambiar. Las próximas generaciones van a agarrar lo que estamos aprendiendo y seguir hasta que llegamos a una agricultura que de verdad trabaja con la ecología, que es la meta. Entonces, bueno, ventajas más específico, construimos una agricultura que tiene una diversidad de rendimientos. Entonces, si algún cultivo falla, vamos a tener 10 otros en vez de solo uno o dos. Está enfocado en el mercado local o nacional más cerca. Entonces, no estamos como jugando tanto con empresas enormes, con middlemen controlando precios y manipulando el mercado. No, y queremos evitar eso, entonces enfocamos en qué ocupamos acá en el barrio, en la región, en la zona, etcétera. Y estamos construyendo una agricultura que idealmente es muy cómodo trabajar, porque hay una gran razón que yo no quiero estar allá en un campo enorme volando cuchillo, motogoraño, un tractor. Es difícil, es trabajo duro. Claro. No voy a pretender que queremos regresar a eso o como romantizar el trabajo en un campo de caña o piña o algo así, jamás. Entonces, ¿cómo podemos construir una agricultura que la verdad es ¿cómo se llama? Como un gozo, como disfrutamos Ajá. entrar en el espacio por la sombra, la diversidad, los pájaros, la diversidad de comida. Eso es lo que queremos construir. Ok, es más complejo, obvio, no es sencillo, pero igual es lo que nuestra especie ha hecho por miles de años, hasta solo cambiamos eso hace un par de cientos de años, ¿verdad? Es algo recién cambiado. Entonces está en nuestra sangre.
pero sí va a requerir como más gente trabajando en el campo. Pero puede ser un campo un poco más cómodo de la caña, de la piña, sí. De los monocultivos en general. Total. Que los detesto. Tú sabes que en República Dominicana tenemos zonas muy famosas por monocultivo de un solo rubro en grandes extensiones. Por ejemplo, arroz en el norte, tú pasas carreteras, kilómetros, 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 y la mayoría de la gente, wow, mira qué bello ese arrozal, qué verde se ve, el resplandor en el agua. Y tú calculando, coño, ¿cuánto arroz junto? Perdón, dije coño a la audiencia. Se me puede salir de vez en cuando. Es No, como no, que, no conozco esta palabra, está bien. No ok, sé qué es. coño para los dominicanos puede ser cualquier, es como vaina, puede ser cualquier Ok, cosa. Depende del ok, ya. contexto, es una mala palabra. O sea, a los niños tú Ajá, le dices, no digas eso. Y yo ok, como que lo entiendo. dije aquí, pero no es tan grave de todas formas. Y es como que la mayoría de la gente le encanta ver, a la mayoría de la gente le encanta verlos, los arrozales, por ejemplo, o mucho banano en toda una finca. Y yo estoy calculando, ¿por qué solo una sola vaina? O sea, ¿por qué no mezclarlos? ¿Por qué no trabajar con la naturaleza y no contra ella? Pero todo es como tú dices, todo es un proceso y estamos en ese proceso. Mandan por aquí, sí, mucha gente ve eso como algo bonito y bueno, cuando es todo lo contrario. Renato, totalmente de acuerdo. Pero es que, como decís Scott, todo es de cuando te das cuenta tú, ahí cambia el chip. De repente, alguien que participe de este encuentro o alguien que vea este video, luego va a entender un poco, oh, pero esto es agricultura tradicional y esto causa estas ventajas y estas desventajas y puede ver un poco el contraste y entenderlo. Y ya Exacto. luego puede cuestionarse, cambiar y si en algún momento tiene alguna incidencia en una finca o en una producción, va a pensar en estas cosas. Y la cosa interesante para mí es que cuánto de nosotros comimos este arroz. Casi todo, ¿verdad? Entonces seguimos, aunque sabemos quizás no es la manera que queremos tratar en nuestro país, la tierra, seguimos comiéndolo. Entonces eso es la ética de transición y cómo llegamos donde queremos estar. Hay una manera de cultivar arroz amigable con el medio ambiente y quizás no sabemos cómo hacerlo ahorita, pero somos humanos, lo que hacemos a mejor en el mundo es inventar cosas. Imagínense si dedicamos nuestra energía, toda nuestra energía que dedicamos a, no sé, el stock market o videojuegos, mil cosas, el consumismo del mundo, a eso, podemos resolver eso rapidísimo. Tenemos todo, todas las herramientas, el conocimiento, ahorita mismo, para cambiar esas cosas. Es solo la política, ganas, etcétera, la cultura, que son las cosas difíciles de cambiar. Totalmente, totalmente. Scott, ¿cómo tú te metiste en esta vaina? O sea, tú hiciste una capacitación en permacultura. Creo que así fue que empezaste. Pero tú pasaste de un estudiante a un facilitador, a un diseñador, a un casi activista para mí. O sea, ¿cómo fue que tú recorriste todo esto así de quiero aprender a quiero enseñar, quiero construir, quiero hacer? Bueno, no sé, es más que pasó como muchos cuentos así. Bueno, yo estaba practicando en este centro de educación que se llama Rancho Mastatal, donde yo conocí a Chris y Antú y Altair. Y yo estaba volando cuchillo diario, como no tuve celular y compu, es un lugar aislado, 100 personas, un bus diario, 2 horas a un pueblo así. Y tuve como 4 años nada más practicando estas cosas, leyendo libros y poniéndolo en la práctica. Y tuve un mentor, Chris Shanks, que ha tenido una finca en Nicaragua. Bueno, todavía tiene. Y él me preguntó un día si yo quería enseñar el curso de permacultura con él. Y, ok, está bien. Y bueno, voy a tomarlo antes y tomé el curso con Chris en 2013, creo.
Y empezó mi ruta, clase como abrió mis ojos un poquitico, en particular ha sido el proceso de diseño, que es como, ok, yo puedo aplicar un proceso a cómo hacemos todo eso, cómo resolvamos esas preguntas. Hay un proceso que existe y no es un proceso inventado por los promotores, como ahora, o es como esta cosas de ingenieros, diseñadores de paisajes, etcétera. Pero empezó a enseñar y al fin me encanta enseñar, que me sorprendí bastante porque soy un poco introvertido al final. Tímido, tú no pareces nada tímido. Sí, Esa era tu sí, bueno. versión anterior de hace 10 años, pero ahora Quizás, ya no. quizás estoy, sí. Bueno, y aparte de trabajar en diseño, había varias gente cada año preguntándome, venir a mi finca y ver qué estamos haciendo. Okay. Empezó a salir y ver proyectos. Bueno, y al fin me di cuenta que yo podría formar como un livelihood, una vida y ganar un poco y realizar mis metas haciendo eso, asesoría y consultación. Formé mi empresa hace 3 años y medio con mi socio Sam Kenworthy, que vive acá en Costa Rica igual. Ya tenemos un tercer socio, Hugo Soto, y trabajamos por todo el país. Antes de la pandemia estamos como trabajando en América Central en general, un poco, hemos estado en Panamá, las Bahamas, Colombia, etcétera, esperando una invitación a la Dominican Republic, pero vamos a ver, un día quizás. Eso viene. Tú verás. Ojalá. Pronto. Entonces, era un proceso así, nunca era mi plan de vivir afuera de mi país, ni eso. Sí, así, mi ruta. Chulísimo. Te quería preguntar eso porque muchas veces como que no vemos que todo es un proceso, no solo la regeneración de la tierra. Y a veces uno mismo, como ser humano, identificar sus pasiones, identificar en qué se quiere dedicar, en qué quiere invertir su tiempo, también es un proceso. Al final todo es la misma vaina, lo único que se extrapola a escenarios diferentes. Si yo te pregunto, por ejemplo, para muchas personas que no saben identificar cuándo es una práctica regenerativa, amigable con el medio ambiente y cuándo no lo es, ¿tú nos podrías dar algunos tips para identificar agricultura regenerativa de tradicional? Bueno, voy a compartir unos patrones, pero todo depende del contexto. Entonces, ¿qué es la meta de un proyecto, una finca? Entonces, la agricultura regenerativa puede mirar muy diferente, pero en general, un patrón grande es la diversidad. Entonces, vamos a ver un paisaje que tiene plantas que existen en muchos niveles. Entonces, algo muy bajo hasta una palma, bueno, en los trópicos, ¿verdad? Una palma subiendo un coco, un pejibaye, algo así. Entonces, tiene un toque, una pinta del bosque. Nos interesa ver no solamente una diversidad de plantas en etapas físicas, pero así el tiempo. Entonces, cómo se cambia. Igual, para mí es importante decir que aunque estamos buscando un policultivo, que es el opuesto de una monocultura, una policultura, no tiene que ser algo más súper diverso con 100 plantas en 1 metro, porque la verdad si queremos producir, no sé, camote a un nivel a vender, sí, tenemos que tener quizás es 1 hectárea de camote, pero quizás tiene líneas de bosque adentro y alrededor no es solo camote, por como es arroz, que es solo arroz leyendo el horizonte. Entonces hay cuestiones de la escala que sí son interesantes. Yo quería saber cómo es el manejo del agua de una finca, que para mí es sumamente importante. Quiero ver cómo la persona cuidando la tierra, cómo se relaciona con esta tierra. Para mí eso es
es muy importante. Caminan la tierra diario o viven en la ciudad y solo llegan cada par de meses para contar la plata. No sé, es un poco difícil responder, yo siento, porque puede tomar muchas formas, pero en general, a un nivel sencillo, es la diversidad de plantas, animales, insectos, microorganismos que no podemos ver, pero son completamente importantes a todo. Sí. Ok, vida, vida, diversidad, porque al final lo que yo conozco dentro de mi corto, poco, pequeño, diminuto conocimiento de prácticas regenerativas es que todo lo que regenera está lleno de vida en todos lados. No solo en una planta que está viva porque tiene fotosíntesis y está haciendo su proceso natural, sino en todo lo que hay. Y en que pueden convivir juntos plantas, animales y todo. Que muchas veces tendemos a confundir, si veo una vaca y es un ganado y es carne roja, deja de ser regenerativo porque la carne roja es tal contaminante, el contaminante de metano, el contaminante de aguas, el contaminante de, por el impacto de agricultura de los alimentos, y no necesariamente. Yo siempre digo cuando hablo un poco de estos temas, desde el alcance que puedo manejar, que es muy mínimo, es que no importa de qué estamos hablando, sino cómo se produce de lo que estamos hablando. O sea, no importa si tú me hablas de la mazorca o del maíz, o si me hablas de una vaca o de un chivo, es cómo se está produciendo, cómo crece. Porque al Sí. final el problema no es la cosa, es el proceso para tener esa cosa. Y diciendo cosa me refiero a planta o animal. Es Total, como mejor que respuesta de mío. no, para nada, estoy Pero aprendiendo. no, Al me final gusta. estoy resumiendo lo que vas diciendo tú. Aquí Ale puso un comentario que dice, estuve investigando un pseudohongo emergente a nivel mundial que se produce principalmente en arrozales y lo pudimos diagnosticar por primera vez en República Dominicana. El monocultivo del arroz puede influir en el aumento de este microorganismo a nivel de agua. Hasta ahora vemos que afecta a caballos humanos de trabajo en ese campo ocupacional. O sea, ahí estamos hablando. Si tú supieras que ese enfoque, gracias por compartir, Ale, ese enfoque de identificar a veces los problemas que causa la agricultura tradicional, yo siento que hace despertar más conciencias más rápido que ver el beneficio del opuesto. Por ejemplo, cuando hay una plaga y por tú tener todo en monocultivo y todo del mismo rubro, cuando tú tienes algo infectado, eso te debarata todo. O sea, a nivel monetario pierdes toda la plantación, pierdes toda la cosecha. Y entonces al final, como te afecta en todo, tú empiezas a calcular, óyeme, si yo no hubiese puesto todos los huevos en una canasta, pues no estuviera perdiéndolo todo. De repente tuviera plantas compañeras que se ayuden las unas a las otras, por ejemplo. Es como que por las plagas yo he visto agricultores tradicionales que entonces empiezan a pensar en diversificar para no perderlo todo si pasa algo. Y eso era el antes, las fincas de antes, ¿verdad? Siempre había diversidad y es más por la política, los policías, ¿cómo se dice? Policies, eh, Políticas. políticas que da la momentum de llegar a un lugar, tener puro monocultura, está diseñado en nuestro sistema completamente, al menos en los estados, ha estado por ya 60, 70 años así. Súper. Scott, yo te sigo, o sea, yo soy tu fan, y tengo que admitirlo, y yo leo todas tus publicaciones Uh-oh. prácticamente. Okay. Yo vi una publicación tuya que decía que la permacultura es un privilegio de blancos, y tú hacías una crítica social que para mí tiene muchísima valía, y yo quiero que tú compartas un poquito de eso aquí. ¿A qué tú te refieres cuando tú hablas de que la permacultura y otras técnicas de este tipo son un privilegio de blancos? Ok, bueno, es una conversación grande y vamos a ver qué podemos cumplir. Bueno, hay bastante, como todo, criticismo sobre la permacultura que está fundado de dos hombres blancos de Australia
es el curso de permacultura es un currículum quizás un poco convencional, como lineal, que puede como plug into una escuela normal, convencional, así. Y los libros, la mayoría son escritos de hombres blancos. Los cursos tienen un costo que a veces es muy alto. Cuestan 2 semanas tradicionalmente, que a mucha gente no podrían quitar 2 semanas para asistir a un curso, a menos pagar $1,000, $1,500 más. Entonces, es decir, la permacultura existe en este mismo mundo patriarcal, colonialista, etcétera, y está fundado en eso, como todo lo que estamos haciendo en este momento. Existimos en este mundo. Entonces, si queremos de verdad realizar las éticas de la permacultura, tenemos que realizar eso y trabajar contra este patrón. Eso significa que nosotros con el poder, que en mi caso soy una persona, un hombre blanco, un cisgender male de los Estados Unidos, soy como así, como la cima del privilegio. Tenemos que trabajar activamente, dispersar este privilegio, este poder. Enseñar cosas en español, ofrecer becas, esas son las cosas más básicos. Quizás la cosa más importante es dar voz a otra gente. Es como, ¿por qué yo estoy acá hablando de la permacultura en español? Ni es mi idioma, en un país que soy huésped, que todo bien. Pero quizás hay mejor gente. Y yo quiero que la próxima vez que alguien busque a alguien en Costa Rica o acá en América Central a hablar de este tema, quizás hay otra gente que vale hablar en esta conversación y yo puedo apoyar a esta gente en su ruta de llegar allá. Entonces yo creo que es la misma conversación sobre el privilegio en cualquier como categoría, la educación, cualquier empresa, cualquier como ideología. Es un problema que tenemos en la permacultura, pero hay buenas conversaciones sobre el tema y yo quiero participar en eso. Quiero reconocer mi privilegio. Así, quizás. Qué lindo. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí escuchando también lo quieren decir. Gracias por utilizar tu privilegio para hacer que este tipo de información y de conocimiento sea accesible para las personas que no tienen tu privilegio. De verdad que eso es loable, sé que lo haces por pasión, porque le ves el potencial de cambiar socialmente haciendo esto y te lo quiero reconocer públicamente. Muchas veces, muchas personas que trabajan por lograr un mundo mejor, por más romántico que suene, no siempre reciben el reconocimiento que merecen por lo que están haciendo. O sea que gracias por hacer lo que estás haciendo. Leí también en esa publicación que hablabas de que querías ver más ticos liderando las conversaciones, más costarricenses. Y de verdad que lo reconozco. O sea, gracias por ser tú un canal para que eso pase y no querer ser tú el protagonista de toda la historia que suele pasar con los privilegiados, con esos privilegios que nosotros damos por sentado y damos por granted y no sabemos por qué nacimos con privilegio, sobre todo unos más que otros. Simplemente pasó así. Si yo te pregunto, a nivel de rentabilidad, porque eso es una pregunta que todo el mundo se hace, a nivel de rentabilidad, ¿es rentable practicar agricultura regenerativa? O sea, ¿deja dinero esto? ¿O eso es simplemente porque yo quiero salvar el planeta y porque yo soy un romántico y porque yo soy un hippie y me interesa mamá natura? Bueno, ok. Para mí hay unas conversaciones entre esta conversación. Primero, ¿la agricultura convencional es rentable o no? No, porque está lleno de, ¿cómo se dice? Subsidies del gobierno. Subsidios. Subsidios. Subsidios,
todo el sistema apoya este tipo de agricultura. Si quitamos todos estos subsidios, el seguro, no va a ser rentable. Si cobramos por toda la externalización de este tipo de agricultura que afecta al medio ambiente, no va a ser rentable. Y casi ni es rentable ahora. Por muy poca gente actualmente ganan algo como un bien livelihood, un buen vida de la agricultura. Entonces, primero hay esta parte que no vamos a pretender que la agricultura que ya existe está funcionando, que está ganando por la gente. Entonces, eso es la primera parte que para mí es importante reconocer. La segunda parte es, cuando hablamos de la rentabilidad, no podemos solo hablar de la plata. Hay muchas formas de capital, ¿verdad? Aunque es súper importante, pero podemos hablar de otra forma de capital social, la conexión con la naturaleza, la calidad de vida, etc. Entonces, yo creo que sí, puede ser rentable. Hay ejemplos de no. Mucho depende del contexto. Tenemos varios proyectos acá que por el momento no son rentables, pero yo puedo ver un momento que sí van a ser rentables y quizás tiene que estar combinado con educación o turismo o algo así. Pero vivimos en un mundo que la gente no quiere pagar por comida. Van a pagar más por un app de vegetales orgánicos, ¿verdad? Entonces, hasta que cambiamos la cultura, hasta que cambiamos las políticas del gobierno, casi va a estar imposible ser rentable de una manera convencional, solo hablando de la plata. Cuando combinamos esta conversación de la calidad de vida, ok, imagínense, estamos trabajando la tierra y que podemos comer cada día, es increíble lo que comimos, ya no tenemos que comprar tanto. Es una gran parte de la conversación, es como a reducir los gastos en la vida. Requiere otra vez un cambio de chip. Ok, si vamos a meternos en la agricultura de verdad, voy a empezar una finca y cultivar verduras o frutas o lo que sea, quizás tengo que cortar muchos gastos en mi vida. Entonces, la pregunta relaciona con muchas cosas, ¿verdad? Claro, me gusta porque no has simplificado algo que no es simple y eso es una realidad. O sea, ver la agricultura regenerativa como cara por el simple hecho de que lo tradicional está siendo subsidiado y sus costos asociados no están transparentados es injusto. Y parte de todo lo que se practica en la regeneración y en la permacultura es ser justo y ser ético con lo que se promueve. Entonces, al final, es cierto, si vamos a incentivar algo y si vamos a poner dinero de todos, porque a nivel de impuestos es de todos, en algo que sea en algo que al final nos cuide a todos, que es cuidar nuestra casa. Entonces, la conversación tiene muchas aristas y qué bueno que lo has manejado así, porque no es algo simple. Hemos agotado el tiempo que les pedimos, que fue de 1 hora, pero yo quiero dar, va volando el tiempo, va volando, yo quería aquí como quedarme, dije, yo estoy tan relajada, No pero yo tengo quiero dar prisa, el, estoy bien. ok, eso es un buen punto porque tenemos a Scott disponible para un poquito más y quiero dar la palabra a ustedes antes de cerrar con que Scott nos cuente qué hace él en Porvenir Design, hacia dónde van ustedes y qué buscan con la empresa. Quiero que tú me contestes esa pregunta para dar paso a preguntas que pueda tener los participantes. No entiendo exactamente qué es la pregunta. ¿Qué haces tú con tu empresa en Porvenir Design? ¿Qué Ok. servicios ustedes ofrecen? Entiendo, ya. Bueno, ofrecemos educación, entonces enseñamos cursos de permacultura específicamente, no siempre, o no solamente, pero sí el curso de diseño de permacultura que dura 2 semanas. Y ofrecemos planificación y diseño y administración de fincas. Eso puede ser una finca chiquitico, como una casa familiar, hasta así. La palabra finca quizás no es tan correcta. Trabajamos con hoteles, gente que quieren desarrollar como
comunidades intencionales, trabajamos bastante en eso con arquitectos, ingenieros, etcétera. Sí, eso es el servicio que ofrecemos a un nivel básico. Administramos algunos proyectos hacia el país. Cada año tenemos como una implementación de varios proyectos y dejamos después a los dueños o los trabajadores y no tocamos tanto. Y ofrecemos bastante, bueno, es una vaina nueva para nosotros, pero mentorship. Vaina, muy Sí, bien. estoy aprendiendo. El mentorship. Entonces, preferimos trabajar con gente que están dedicados, viven allá, quieren estar metidos, quieren hacer las cosas su mismo. Entonces, estamos un poco aburridos de tener clientes que están afuera de la finca, la tierra y casi no responden a correos. Algunos creo que no van a escuchar eso, pero si escuchan van a saber quiénes son. Entonces, sí, estamos en el mentorship con muchos clientes, como guiándolos así, que para nosotros es un placer trabajar así. Entonces, esos son los básicos de nuestros servicios. Chulísimo, ya ustedes saben, señores, yo aquí me voy a comprometer en algo, que es un compromiso un poco arriesgado, pero yo siempre me meto en vaina de la que salgo después. O sea que me voy a comprometer aquí, en este conversado, a organizar tu primer taller, curso de permacultura de 2 semanas, pero en República Dominicana. Porque a mí me sigue molestando que las pocas personas que quieren aprender sobre permacultura tengan que ir a Costa Rica a aprender, cuando de repente costo eficiente o costo efectivo puede salir más cómodo traerlos a ustedes aquí y organizar un grupo multidisciplinario donde participen de repente representantes de los diferentes ministerios, en especial del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, que casi nunca entienden que están relacionados, se ven casi siempre como que el de Agricultura está buscando la producción máxima de alimentos y el de Medio Ambiente cuidar el medio ambiente, y como que no terminan de entender que hay formas como estas de juntar ambas vainas y de sacar comida regenerando la tierra. Entonces, como que voy a asumir ese reto de organizar ese curso, vamos a hacer la publicación, a ver quiénes se quieren inscribir y voy a hablar contigo ya directo los costos y todo eso para darle forma. Vamos a ver si lo sacamos. Entonces, Listo. da tus formas de contacto y luego voy a ver si alguien tiene alguna pregunta que te quiera hacer. ¿Cómo te contactan a ti? Sí, nuestra página de web, Porvenir Design, y estoy en Instagram, @ScottPlantsTrees. Sí, eso es lo mejor. Tenemos algunos cursos de permacultura que vienen, si quieren viajar a Costa Rica, pero igual me encanta la idea de ir a DR. Yo puedo imaginar formando un buen equipo allá y dando la confianza a la gente allá para enseñar los cursos rápido. Eso sería la meta de ir allá. Chulísimo, pero mencionabas que tienen cursos programados. ¿Cuándo son? Tenemos un curso que todavía no está publicado, pero viene al fin de junio, 26 de junio, 9 de julio. Tiene costo de $400, pero no incluye hospedaje ni comida. Entonces, estamos jugando con un tipo de curso un poco diferente, como intentando de maximizar la flexibilidad para la gente, y vamos a ofrecer aún más becas por la gente de América Central. Entonces, está ubicado en Monteverde, un lugar que se llama Valle Escondido. Y es un curso estamos organizando sin la intención de ganar. Entonces, por ejemplo, yo no estoy cobrando por mi servicio de enseñar. Estamos jugando así algunas cosillas. Tenemos otro curso en noviembre, donde yo estoy ahorita, en Finca Luna Nueva y Tierra Valiente, 2 proyectos aparte bastante interesantes. Sería una buena oportunidad de ver una finca bastante volado y una comunidad y retreat center al par, que están construidos con todos materiales naturales y es muy interesante. Entonces, esos son los 2 Chulísimo, cursos que todavía hay espacio. chulísimo. Gracias por compartir. Ahora quiero saber si alguno de los participantes, primero, si ya llegaron a su casa, abran la camarita
que me siento a veces así con camaritas apagadas, como que nada más estamos hablando Scott y yo, pero yo sé que muchas veces estamos manejando, tenemos otras actividades, hay niños en casa y para no distraer la misma conversación no las abren. Si ahora se sientan en condiciones de abrirlas, pues siéntanse bienvenidos. Y si no, pueden abrir el micrófono si tienen alguna pregunta. Renato, gracias por hacernos saber que estás aquí. ¿Tienen alguna pregunta para Scott para aprovecharlo unos minutitos extra, abusando de su pasión de dar? Pueden abrir el micrófono si tienen algo que preguntarle a Scott. ¿Todo se entendió? Si todo se entendió, Yo, Diana. más que preguntarle, agradecerle porque es un valor muy importante el que estás impulsando, transmitiendo y estás a la vez compartiendo tu talento para que podamos aprender y ser más responsables con lo que consumimos y conocer esa historia detrás de toda esa producción que nos va a llenar la barriguita luego. Entonces, me encantó, no conocía de tu trabajo, gracias a Una Vaina Verde por acercarte, ya te estoy siguiendo y voy a seguirte más de cerca para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, sí. Gracias a ti, Diana. Yo tengo una pregunta. Dale, Para Renato. Scott específicamente. El tema de la agricultura regenerativa, para que sea eficiente, que dé fruto así constantemente, como cuánto espacio, hectárea o tarea más o menos, se necesita mínimo o recomendado. Es un poco difícil responder, todo depende del contexto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo un lote mínimo acá que es parte recibo parte de mi contrato, la casa. Es como quizás 20 metros por 50 metros, algo así. Y es una cantidad de comida. Por ejemplo, lo que puedo decir en el trópico, en un poco espacio, un par de metros, decimos 10 metros, puede tener todos sus verdes por la vida. Como en particular trabajando con plantas perennes, cosas como catuk, chaya, belé, amapolas comestibles, espinaca Brasil. Entonces, una gran parte de esta conversación es el cambio de lo que comimos y las expectativas de la comida en la cocina. Si cambiamos lo que comimos a cosas que sí podemos cultivar fácilmente, cultivar en sombra, cultivar en policultura, podemos comer bastante en espacio chiquitico. Entonces, siempre digo que en un espacio chiquitico puede tener todos sus verdes rápido, 6 meses con un mínimo de trabajo y verdes por su vida, como ensaladas para cocinar, como tipos de espinacas o una análoga de espinaca. Frutas, es difícil de decir, es un poco más grande, cuesta tiempo, pero no sé. Sí, no sé cómo responder a eso. Pero mira, Renato, si por ejemplo tú quieres empezar cultivando y tú no tienes ni siquiera un huerto, tú puedes empezar con tu ventana, o sea, en vertical, ni siquiera necesitas un espacio en extenso, sino en vertical. Con tu ventana, puedes empezar un huertito y ya después ahí vas avanzando. Tú te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas con una ventana, incluso con un solo contenedor, desde que tú te das cuenta de que tú estás comiendo de ahí, tú vas a encontrar muchísimos sitios, si no son tuyos del vecino, si no son del vecino del barrio, de la comunidad, del residencial, y te piensas, hey, este espacio que no se está usando, puedo sembrar aquí. Y tú lo gestionas y al final se vuelve una ola y causa un efecto dominó en los demás. Te lo digo por experiencia, al final es solo empezar y cuando tú ves que tú validas, óyeme, pero esta albahaca yo hice un pesto con ella, una albahaca, tú empiezas a extender sin darte cuenta. Ya está más buena sabe la comida que uno cultiva.
Sí. Eso. Dice Nazaret en el chat, ¿trabajas con voluntarios en Costa Rica? Scott, No. 0 voluntarios. Sí, no. Hice eso por muchos años en Rancho Mastatal y hay programas de voluntariado acá en el país. Pueden visitar mi casa. Yo hago toda la finca sin cobrar, sin problema. Pero no, nosotros no. Quizás un día ofrecemos un programa así, pero no, yo tengo una vida muy sencilla y voy a guardarlo así. Sorry, lo siento. Ok, yo creo que la pregunta iba más enfocada no a si tú haces el trabajo voluntario, porque no, tú tienes tu empresa, tú cobras por eso, pero si tú recibes voluntarios. O sea, si hay, No. tampoco. No, Ok, sí, eso es lo que escuché, sí. ok, No. Nosotros no, es una empresa chiquitico, no somos los dueños de ningún finca. Tenemos clientes que sí tienen programas de voluntariados. Hay muchos acá en Costa Rica, pero nosotros no tenemos nada específico así. perfecto. Dice Ale, el Catuc is so tasty. Sí, sabe buenísimo. De acuerdo. Y dice Daniel, felicitaciones a Una Vaina Verde por organizar este espacio. Saludos desde México en la comunidad multidisciplinaria de WhatsApp, promoción ambiental. Daniel, gracias por compartir tu grupo. Te decía por mensaje privado que si nos etiquetas en las redes sociales y podemos repostear, tiene mayor efecto, porque al final este video llega solo a los que entran a YouTube. Pero muchísimas gracias por compartir la invitación. Scott, muchísimas gracias por este tiempo valiosísimo de ti, por compartir lo que a ti te ha costado más de 10 años en una horita, solo una parte, porque obvio no se puede compartir todo en tan poco tiempo, y por abrirnos un poco al mundo de posibilidades que hay allá afuera. O sea, gracias. Bueno, no, a ustedes por escuchar y tomar el tiempo. Y sí, cualquier cosa, estoy siempre disponible a responder a preguntas por correo y WhatsApp, Instagram, etcétera. Sí. Muchísimas gracias. Repite tus redes por si alguien no te ha seguido o escríbela en el chat por si acaso, así las personas ya se quedan conectadas. Okay, voy a escribir. Ahí en el chat tienen el usuario de Instagram Scott y tienen su página web. Exacto. Ahí se pueden conectar y comparte, les digo yo que soy fan. Información valiosísima, buenísima, de referencia, de práctica, de aprendizajes, de reflexiones, o sea que hay mucho valor ahí para consumir. Y pueden ver publicaciones anteriores que de verdad que scroll down in that, irse hacia abajo en esa cuenta vale la pena, no es como de las otra cuenta que tú dices que yo hago media hora en esta vaina, no, en esa como que, wow, descubrí tal cosa. O sea que gracias, espero tengan excelente noche, gracias por sumarse a este espacio de nosotros para abrir conversaciones que provoquen acción. Para nosotros es un placer, ojalá que esto sí provoque acción. Ya yo me comprometí, ya yo me metí al medio con organizar ese curso, así que voy a dar forma y luego publicamos en las redes de Una Vaina Verde cuándo y a cómo. Eso, Bye, bueno, bye, que gracias. descansen. Muy buenas noches. Teresa, para nosotros un placer. Gracias a ti por participar.